desde Roma. Iniciamos porque usted, cardenal, ha destacado esta expansión mundial de la devoción del Señor de los Milagros. ¿Qué cree que explica esta fe tan profunda que incluso ha traspasado las fronteras? Hay dos aspectos que son muy importantes. El primero es que el Señor de los Milagros tiene en diversos lugares de Europa, de América Latina y también de Norteamérica y Canadá, hermandades del Señor de los Milagros. Y los migrantes peruanos han de alguna manera aportado también en esta dimensión de fe. Por tanto, este año ha sido, yo diría, algo conmovedor, emocionante, porque se han reunido más de 50 hermandades de ciudades que hay en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, creo que los migrantes peruanos han hecho este servicio también a la fe y al patrimonio religioso de la Iglesia. Sin embargo, tenemos que recordar que el Señor de los Milagros, la devoción al Señor de los Milagros nace en Lima, pero nace porque hay un migrante africano de Angola que está esclavo y que tiene su consuelo en Dios. A partir de ahí creo que se irradió también en numerosos esclavos y después ya de alguna manera se extendió a lo largo y ancho de la ciudad de Lima y del Perú. Ese es el primer aspecto que es fundamental. Segundo, es que por primera vez en la historia el Papa León XIV es un peruano nacionalizado. Y esto ha encendido mucho más esta devoción. Cardenal Barreto, indudablemente los feligreses, los migrantes en todo el mundo son los mejores portavoces de transmitir su fe, lo que significa la devoción al Señor de los Milagros. Siempre se ha escuchado, oído, quién mejor que usted que nos confirme, de que la procesión del Señor de los Milagros, la devoción es la más grande del mundo en cuanto a los seguidores en esta, lo que significa cada salida en mes de octubre. ¿Mantiene el Señor de los Milagros esta condición? Sí, efectivamente era una de las más numerosas, pero yo diría que está desarrollándose a nivel universal. No podemos decir que es una devoción del Perú. Ahora podemos decir que hay una presencia del Señor de los Milagros, que es el mismo Cristo, en diversos lugares y países de Europa, incluso de Asia, porque también estuvieron el día de ayer desde el Japón. Más de 50 personas vinieron para la procesión del Señor de los Milagros. Esto es algo inaudito que en este año de manera especial se ha hecho un esfuerzo. Y aquí tenemos que ser muy honestos para reconocer que la Hermandad del Señor de los Milagros de Roma, juntamente con la Embajada del Perú ante la Santa Sede, con el consulado y también con la Embajada del Perú en Italia, se han unido para hacer realidad esta hermosa experiencia de fe en el Señor de los Milagros que ha congregado a miles de personas de diversos lugares y de diversos países. Cardenal Barreto, usted ha explicado muy bien pues el inicio de esta fe del Cristo Moreno aquí en nuestro país, iniciando en la capital, pero mucho más allá de las procesiones, ¿qué mensaje espiritual cree usted que representa el Señor de los Milagros para el mundo actual? Bueno, precisamente una procesión es caminar juntos con Jesús. La procesión no es que adoremos nosotros los católicos una imagen, no lo adoremos. Simplemente es como una fotografía de un ser querido de nuestra familia que se ha sacrificado por nosotros y que nosotros veneramos el recuerdo de aquella persona. Es Cristo que entregó su vida, que pasó por el mundo haciendo el bien, que él mismo dijo que no he venido al mundo para ser servido, sino para servir. Y aquí hay dos cosas que muy importantes. La devoción al Señor de los Milagros nos exige también a todos los que
queremos verdaderamente en Jesús, que tenemos que pasar por la vida haciendo el bien, no el mal. Y aquí hay una llamada muy fuerte para todos. Y además es muy importante hacer una persona de servicio a los más pobres, a los más humildes, comenzando por los migrantes que deben tener en cada uno de los países, porque Jesús fue migrante, tuvo que huir porque iban a asesinarlo ya recién nacido y tuvo que huir a Egipto. Y por eso mismo todos los migrantes no solamente tienen que ser acogidos, porque ellos nos han transmitido esta fe que nosotros nos gloriamos del Señor de los Milagros. Cardenal Barreto, usted es presidente de la Red Eclesial Panamazónica y el finado Papa Francisco tenía una predilección aquí en América por defender el ecosistema, la Amazonía, el medio ambiente, estuvo en Madre Dios inclusive. Y claro, de repente usted ha tenido oportunidad de dialogar con el Papa León XIV, que indudablemente también conoce el Perú, la Amazonía peruana, y seguramente cuando nos visite va a tener una oportunidad de preocuparse por este tema. ¿Qué nos puede decir? Sí, efectivamente, el Papa Francisco fue el que inició este proceso, yo diría, de caminar juntos desde los más pobres y desde los invisibles de la sociedad. Los indígenas amazónicos, y estamos hablando de la Amazonía que corresponde a 9 países de América Latina, es un bioma, es decir, un ecosistema vivo, que el Perú tiene el 13% del territorio amazónico, después de Brasil, que tiene más del 60%, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, y también las 2 Guyanas y Surinam. Este territorio es un territorio bendecido por Dios, porque es uno de los pulmones del mundo. Y los indígenas han sido sistemáticamente no solamente maltratados, sino asesinados en la historia. Y ellos, decía el Papa Francisco, que son los guardianes de la naturaleza. Por eso, la Iglesia, a la luz de Papa Francisco, estamos organizándonos, no solamente con la red eclesial panamazónica, sino con una conferencia eclesial donde participan indígenas, participan también campesinos, sacerdotes, religiosos y obispos, una conferencia eclesial de la Amazonía que yo tengo el honor de presidir y que vamos a estar presentes aquí en Roma para tener un contacto directo con el Papa León XIV. Qué importante. A su consideración, ¿qué papel tendría nuestro país dentro de esta labor conjunta de los 9 países amazónicos? En primer lugar, reconocer que la Amazonía es valiosa para nuestro propio país, pero somos corresponsables del cuidado de la Amazonía. Y esta Amazonía, como dije, es fuente de vida, no solamente para la región, sino también para el mundo entero. Purifica el aire, y por tanto tenemos que ser muy conscientes que cuidar la Amazonía es cuidar la vida de la humanidad. Y esto lo dicen los científicos. Y la Iglesia Católica ha estado desde el principio de la evangelización, con sus luces y con sus sombras, en este proceso evangelizador. Y ahora estamos comprometidos en cuidar la vida y cuidar el entorno natural de este gran regalo que Dios dio al mundo, porque la Amazonía, este bioma, es el único del mundo. Y por tanto es una responsabilidad muy grande de cuidar la vida, las culturas, el entorno natural, y ese es el compromiso firme y decidido de la Iglesia Católica.
Agradeciendo estos minutos, Cardenal Barreto, que tiene usted con Radio Nacional en este diálogo desde Roma, Italia. Quería hacer una pregunta respetuosa, por supuesto. Estamos a 6 meses casi de las elecciones generales, vamos a elegir un nuevo gobierno. Y claro, en redes sociales, que hoy domina la comunicación en el mundo, aquí en el país, aparecen y se cuestionan, normalmente, algunos lo consideran de forma normal, de que los sacerdotes, cuando tienen las misas en la homilía, siempre expresan la voluntad del pueblo y obviamente la Iglesia Católica. A ver, ¿por qué debemos tomar con responsabilidad cuando en redes sociales se critica a favor o en contra la palabra del clero en cuanto a las misas, cuando se opina sobre la realidad, el momento presente que vivimos, la coyuntura? ¿Qué nos puede decir usted, Cardenal Barreto? Sí, mire, esto es muy fácil de responder y le agradezco mucho la pregunta porque sin duda alguna el Evangelio de Jesús crea anticuerpos, crea enemigos. Y el mismo Jesús experimentó en su propia vida que aquellas autoridades religiosas del tiempo de Jesús eran los principales enemigos. Estaban cerca de él para criticarlo. Esos eran los fariseos, los doctores de la ley del tiempo de Jesús. Eran aquellos que se habían apoderado de la religión. Pero también había otros políticos como Herodes, que lo único que le interesaba es el poder y por tanto Jesús era un crítico fuerte, acérrimo, contra aquellos que querían vilipendiar no solamente las riquezas naturales, sino también atentar contra la vida de personas. Esto le causó a Jesús muchas críticas y por tanto, si queremos ser fieles a Jesús, que es fundamento de nuestra fe, tenemos que ser conscientes que si decimos la verdad, si denunciamos la justicia, que es parte de la misión evangelizadora de la Iglesia, vamos a tener críticas de muchos aspectos. Y esto tenemos que aceptarlo. Muy bien. Agradecemos el contacto y sus palabras aquí en Radio Nacional, Cardenal Pedro Barreto, arzobispo emérito de Huancayo y también presidente de la Red Eclesial Panamazónica. Muchas gracias por su contacto aquí en Radio Nacional y por el mensaje que comparte con nosotros. Muchas gracias, Iván y Antonella, por estar con ustedes. Y un saludo a todo el Perú. Por supuesto, gracias. Buenas tardes aquí, buenas noches allá. Saludos a Huancayo, donde Cardenal Barreto es arzobispo emérito. Huancayo sintoniza Radio Nacional en la frecuencia 97.9 FM. Muy amable, Cardenal. Buenas tardes. 2 de la tarde.